Bueno, en la primera parte estuvimos viendo las características de los sistemas diagnósticos como el DSM y la CIE-10. Acá vamos a ver en esta segunda parte qué es lo que ocurre en relación al tema cuando estamos hablando de los trastornos de personalidad. ¿Qué pasa con los trastornos de personalidad en DSM-4? Bueno, el criterio A, ustedes saben que los trastornos de personalidad en el DSM se van a diagnosticar de manera categorial, de la misma manera que se diagnostican el resto de los trastornos mentales. En este sentido, se lo va a dividir por criterios y el criterio A va a hablar de un patrón, de una experiencia interna y conducta que se alejan marcadamente de las expectativas culturales del propio individuo, que se manifiesta en dos áreas, que pueden ser las cogniciones, o sea, la forma en que percibe el mundo e interpreta a sí mismo y a los demás, en los afectos, el rango, la intensidad y la labilidad de las emociones, en el funcionamiento interpersonal y en el control de los impulsos. Mm, los- para los TP en el DSM-4, la evaluación requiere una particular atención a la experiencia interna y a las conductas encubiertas. Se tienen que balancear los criterios conductuales con los criterios inferenciales. Por ejemplo, la personalidad lábil, en el caso de la personalidad lábil, ¿no? Cómo se observa esto en relación a cómo balancear el criterio conductual y cómo hacemos en esta inferencia, ¿no? Cómo observamos, cómo distinguimos, cómo aseguramos cuál es esta la habilidad emocional. Las consideraciones culturales acá entonces son críticas. Hay rasgos que son norma en algunas culturas y otros en otras culturas son desviaciones. El criterio B es el patrón, ese patrón tiene que ser inflexible y duradero a lo largo de varios dominios personales y sociales. Si la conducta es problemática con una persona, se va a considerar un problema de relación o un trastorno adaptativo. Mientras que si el problema es con todo el mundo, vamos a hablar de este patrón inflexible en las relaciones interpersonales. La inflexibilidad es la razón para la desadaptación y su naturaleza duradera, ¿no? El criterio C, el patrón lleva a un malestar clínicamente significativo o dificultades en áreas importantes del funcionamiento. Por ejemplo, las dificultades en un continuum hablarían de un rasgo versus un trastorno. Factores que complican la significación clínica es la naturaleza egosintónica. Quiere decir que el paciente no va a consultar por su trastorno de personalidad, sino por el impacto que esta personalidad va a tener en su vida. Dificultad para reconocer esos rasgos. La negación o exageración de ciertos rasgos es característico de algunos trastornos de personalidad. La personalidad también del clínico, del propio clínico, va a tener un impacto sobre el diagnóstico y las normas culturales que tenga ese clínico, que ve como normal y que ve como patológico. En el criterio D, el patrón es estable y de larga duración y se puede rastrear ya en la adolescencia o la adultez temprana del paciente. Entonces, ¿podemos hablar de trastornos de personalidad en niños? Eh, También hay que tener una cierta precaución en relación a los episodios crónicos en el eje 1. Por ejemplo, como decíamos al principio de la clase, lo que tiene que ver con la distimia, que es un trastorno de inicio temprano, ¿sí? O, por ejemplo, con el quantum que hay entre la fobia social y el trastorno evitativo. El criterio E habla de un patrón estable que no se explica mejor por la presencia de un trastorno del eje 1. Hay que determinar si el patrón subsiste luego de la revisión sintomática del eje 1. ¿Sí? Porque si desaparece, quiere decir que no estábamos hablando de un patrón de personalidad. El criterio F, el patrón no se debe a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, el abuso de drogas, la exposición a ciertos tóxicos, ni a una enfermedad
médica, por ejemplo, un trauma craneal. Los trastornos de personalidad en el DSM-4 se van a dividir por clúster, 10 clúster agrupados perdón, 10 trastornos que están agrupados en 3 clúster por el valor heurístico, digamos, ¿sí? Los raros, los esquizoides, los esquizotípicos y los paranoides, los dramáticos, el antisocial, el límite, el histriónico y el narcisista, y los ansiosos, el dependiente, el evitativo y el obsesivo. Clúster A, el trastorno paranoide de la personalidad. Se caracteriza por la tendencia a sospechar, desconfiar o estar preocupado acerca de la posibilidad de sentirse explotado o traicionado por los demás. El rasgo secundarios es la hostilidad, la irritabilidad, la evitación, la ansiedad, las profecías autocumplidas, esperar el daño por parte del otro y luego comportarse de tal manera que el otro puede llegar a rechazarlo, la desconfianza. El clúster A agrupa al trastorno esquizoide de la personalidad, que tiene una incapacidad para formar relaciones interpersonales o responder de forma emocional frente a los demás. Es indiferente, es apagado, con baja respuesta a las críticas y a las consideraciones de los otros. En el clúster A también está el esquizotípico, que tiene un patrón idiosincrático de diálogo y pensamiento excéntrico, tendencias paranoides, apariencia inusual, afecto inapropiado y ansiedad social, junto con percepciones ilusorias. Algunos desarrollan posteriormente esquizofrenia. En el clúster B, el trastorno límite de la personalidad, que tiene un patrón de relaciones interpersonales extremas y caóticas, con fluctuaciones y actitudes extremas hacia los demás, conductas autodestructivas, afectivamente, impulsivos y con falta de sentido de identidad. Suelen tener intentos suicidas o automutilaciones como respuestas al rechazo o al abandono percibido. Son vidas marcadas por frecuentes rechazos y decepciones, conductas tendientes a la hostilidad. En crisis o abuso de sustancia pueden llegar a tener síntomas psicóticos. El clúster B también agrupa el trastorno histriónico de la personalidad, que son los buscadores de atención, los dramáticos, los excesivamente gregarios, seductores, manipuladores y exhibicionistas. Tienen emociones lábiles, banales y son demandantes. En el clúster B también, el trastorno narcisista de la personalidad, son egocéntricos, tienen una sensación de grandiosidad, demandan admiración y ponen énfasis en el poder, la fama y el bienestar. Usan las relaciones para sus propios fines, con escasas consideraciones de los demás. Sienten que les deben atenciones y derechos especiales. Como les decía, demandan la admiración, ponen énfasis en el poder, la fama y el bienestar, usan las relaciones interpersonales para sus propios fines personales, con escasa consideración por los demás, sienten que les deben atención y derechos especiales, privilegios y consideraciones. Bueno, en el clúster B también se encuentra el trastorno antisocial de la personalidad,
tiene un patrón de responsabilidad social, ausencia de culpa y comportamientos explotadores, manipulación de los demás para la ganancia personal, problemas con la ley, mantener un trabajo y relaciones íntimas, ausencia de remordimientos. En el clúster C van a encontrar el trastorno evitativo de la personalidad. Son inhibidos, introvertidos, de comportamiento ansioso, tienen baja autoestima, hipersensibilidad al rechazo, temores a ser humillados o actuar de forma embarazosa. En el clúster C también está el dependiente, que tiene una excesiva dependencia con los demás, una tendencia a delegar decisiones importantes en los otros y a resignar sus necesidades por los demás. Normalmente conviven con personas sobreprotectoras. El trastorno obsesivo de la personalidad son perfeccionistas, excesivamente disciplinados, con un comportamiento rígido, formal, son emocionalmente distantes, competitivos, con una excesiva sensación de presiones externas e incapacidad para relajarse, excesiva tendencia a controlar a los demás y a las situaciones. Según el DSM-5, el enfoque actual está en la sección 2 y el enfoque alternativo en la sección 3. El funcionamiento diferencial de la personalidad sobre rasgos patológicos y los 3P no tienen, de esta manera, no tienen criterios específicos. Quedaron el trastorno evitativo, el trastorno límite de la personalidad, el narcisista, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno esquizotípico, también el trastorno antisocial, y se fueron el histriónico, el paranoide y el dependiente. De 10 diagnósticos se redujo a 6, abogando por un método que preste atención a los rasgos específicos de cada individuo, aboliendo criterios rígidos que no corresponden con síntomas reales del paciente. En la sesión 3 decíamos que es una sesión que está en estudio en el DSM, ¿sí? El DSM-5 va a utilizar en la sección 2 los mismos criterios que el DSM-4, pero va a desarrollar en la sección 3, que es la que está en revisión en este momento, una estructura jerárquica de la personalidad, donde va a haber facetas, rasgos que describen cosas puntualmente, por ejemplo, la evitación a la intimidad, y dominios, rasgos que describen cosas más amplias, por ejemplo, el afecto negativo. El modelo está basado en las variables desadaptativas que fueron elegidas por relevancia clínica. La diferencia de rasgos cambia, pero son más estables. Los síntomas van y vienen y las conductas son la manifestación de esos rasgos. En el PID-5, que es el inventario de personalidad con lo que se evalúa los trastornos de personalidad, va a haber, o la personalidad en general, va a tener 5 dominios y 25 facetas. Los nuevos criterios tienen que ver con la dificultad en el funcionamiento de la personalidad, del sí mismo, en relación a la mirada sobre sí mismo, y a la relación o la mirada con los otros, a la relación con los otros. En el B, en el criterio B, uno más rasgos patológicos. En el C, inflexible y duradero en un amplio rango de situaciones. En el D, estable y rastreable desde la adolescencia. En el E, no mejor explicado por otros trastornos. En el F, no debido a los efectos de una sustancia o condición médica. Y en el G, no se entiende mejor como un estado normal del desarrollo o una característica sociocultural. En los nuevos criterios, el criterio A, dificultades del sí mismo, dificultades con la identidad, experimentarse único y limitado, la estabilidad en relación a la autoestima, a la precisión en la autoevaluación, la capacidad de regular emociones, dirección hacia el sí mismo, metas, estándares prosociales, conductas prosociales, habilidad de autorreflexión.
Dificultades interpersonales, empatía, comprensión y aceptación de los demás, tolerar las diferencias, las distintas perspectivas, entender los efectos de la propia conducta sobre los demás. Intimidad, profundidad y duración de la conexión con los otros, deseo y capacidad de apertura hacia los otros, cuidado reflejado en las conductas interpersonales. En el criterio B está organizado en 5 dominios. Nueva taxonomía, producto de metaanálisis y de hallazgos empíricos. Afecto negativo, desapego, antagonismo, desinhibición, psicoticismo y 25 facetas. Trastorno de rasgo específico, 2 o más. Identidad y dirección del sí mismo, empatía e intimidad, 1 o más rasgos o facetas de todos los dominios. Por ejemplo, afecto negativo versus estabilidad emocional, desapego versus extroversión, antagonismo versus agradabilidad, desinhibición versus escrupulosidad, psicoticismo versus lucidez. Se puede también de esta manera hacer un diagnóstico subclínico. Facetas o dominios. Afecto negativo versus estabilidad emocional. Dentro de estas facetas está la labilidad emocional, la ansiedad, la inseguridad de separación, la sumisión, la hostilidad y la perseverancia. En el desapego o extroversión está el retraimiento, la evitación de la intimidad, la anedonia, la depresividad, la afectividad restringida o la suspicacia. En antagonismo o agradabilidad, la manipulación, la deshonestidad, la grandiosidad, la falta de empatía, la búsqueda de atención. En la desinhibición versus la escrupulosidad, la irresponsabilidad, la impulsividad, la distractibilidad, los tomas de riesgos, el perfeccionismo rígido o la falta de perfeccionismo. El psicoticismo versus la lucidez, los pensamientos o experiencias inusuales, la excentricidad, la desregulación cognitiva y conductual. Bueno, cuestionamientos. La estructura del DSM-5 y la CIE-10 están apoyadas en el modelo biomédico, que supone que a los signos, a los síntomas, les subyacen enfermedades latentes. Clasificar a las personas utilizando categorías de diagnóstico psiquiátrico basadas en criterios y en la presentación de síntomas minimiza e ignora los factores conductuales y situacionales que contribuyen al problema. La promoción de la salud y la persona misma puede perder el foco de atención mientras predomine el pensamiento centrado en el síntoma, es decir, se pierde al sujeto cuando se está concentrado exclusivamente en los síntomas y los signos que padece. Los sistemas diagnósticos operativos patologizan la normalidad, como decíamos en la primera parte, porque utilizan puntos de corte arbitrarios. Se basan simplemente en el juicio subjetivo, el consenso de los expertos, en lugar de usar medidas objetivas. Sus categorías describen un grupo heterogéneo de personas y uno de sus mayores problemas es la comorbilidad, que debería ser una excepción en una nosología. Para esto, nosotros podemos basar la práctica centrada en los procesos. Podemos identificar los procesos centrales que nos van a permitir evitar las restricciones para usar los protocolos para síndromes que nos permiten vincular directamente el tratamiento y nos permiten vincular directamente el tratamiento con la teoría. La terapia basada en la evidencia va a focalizar en el proceso basado en la evidencia con intervenciones basadas en la evidencia que alivian los problemas y promueven el desarrollo de la gente. Se hace una distinción entre factores iniciales que contribuyen al desarrollo del problema y factores de mantenimiento, los factores que son responsables de que el problema se mantenga, ¿sí? Entonces, en los tratamientos basados en la evidencia, generalmente se identifican los factores de mantenimiento, porque son los focos a donde va a apuntar el tratamiento para que sea eficaz. El modelo cognitivo-conductual se basa en el modelo de diátesis-estrés. Supone que los factores de vulnerabilidad de un individuo interactúan con los factores ambientales o estresores que pueden conducir al desarrollo de un trastorno. Podemos establecer también cuáles son las cuestiones no resueltas que hay. Sabemos que son los trastornos mentales,
¿Conocemos los mecanismos que los causan? Sin embargo, sabemos que entre un tercio y la mitad de los pacientes tienen problemas que no pueden diagnosticarse con los manuales o presentan problemas que para los manuales serían subclínicos para distintas categorías. Debido a estas razones, los sistemas de evaluación y diagnóstico tradicionales han recibido numerosas críticas y propuestas de mejora. Casi toda la investigación en psicoterapia apuntó a la reducción de síntomas, ya que estaba basada en los sistemas diagnósticos operativos, como el DSM o la CIA. Los sistemas diagnósticos operativos sostienen que los síntomas y signos que presenta un paciente provienen de un trastorno subyacente que los causa. En psicopatología es muy difícil identificar una causa común como condición que existe independientemente de los síntomas y que explique la emergencia o covariación de los mismos. Esta explicación, entonces, repetimos, es tautológica y da lugar a la reificación del diagnóstico. Las nuevas propuestas, entonces, como les decía antes, son la teoría de redes, los modelos transdiagnósticos, las investigaciones de criterios de dominio, la taxonomía jerárquica y el marco de poder, amenaza y significado. Enfoque de redes. El enfoque de redes surge como una respuesta al modelo médico predominante. Son redes de síntomas o sistemas complejos dinámicos o constelaciones dinámicas de síntomas o signos que se encuentran interrelacionados de forma causal. Desde el modelo de redes, los trastornos psicopatológicos se van a concebir como un sistema complejo dinámico. Es sistema porque analiza las relaciones directas que hay entre los síntomas y es complejo porque no se puede predecir el resultado considerando solamente un elemento del sistema. Es dinámico porque evoluciona con el tiempo. Una red es un modelo abstracto que contiene nodos y aristas. Los nodos representan las variables de estudio, mientras que las aristas representan las conexiones entre esos nodos. Una línea los conecta. Los nodos pueden ser todo tipo de variables, como síntomas psicopatológicos, rasgos de personalidad o estímulos ambientales. También podría ser algún otro tipo de variable procedente de niveles de análisis no observables a simple vista, por ejemplo, factores genéticos, psicofisiológicos o neurocognitivos. A la representación gráfica existente entre nodos y aristas se la va a conocer como grafo. Las aristas de las redes pueden ser ponderadas o no ponderadas. Las no ponderadas, los nodos están conectados sin fuerza, o por lo menos esta fuerza o peso no está determinada. Mientras que en las redes ponderadas hay un valor o un coeficiente que es indicativo de la magnitud de tal conexión. Este valor está representado por el grosor de la arista y oscila entre -1 y +1. Cuanto más cercano a +1 y a -1 sea el valor, mayor es el grosor de la arista y mayor es la fuerza de asociación que hay entre los nodos. La asociación entre nodos puede ser positiva o negativa. Una asociación negativa, de signo negativo del coeficiente, se suele representar con el color rojo y una positiva con el signo positivo del coeficiente con un color verde. Un valor 0 indica la ausencia de la arista que conecta a los nodos. Las aristas de las redes pueden ser dirigidas o no dirigidas. No dirigidas consisten en líneas simples que conectan pares de nodos, donde existe una asociación de cierta magnitud, pero no se indica la dirección de tal relación. Gráficamente, las líneas de colores rojo y verde que unen los nodos no tendrían flechas en su punto final. Por su parte, las redes dirigidas permiten que la dirección de la predicción entre los nodos vaya en ambos sentidos. Las redes dirigidas consisten en líneas con puntas de flecha de un extremo del borde apuntando a la dirección de la predicción. Este es un ejemplo de los tipos de redes y tenemos las no ponderadas y las no dirigidas, las ponderadas dirigidas, no dirigidas, las no ponderadas dirigidas y las ponderadas y dirigidas. A partir de la red estimada se puede realizar diferentes inferencias que ayuden a comprender la estructura de la misma
así como examinar la importancia relativa de los nodos dentro de ella. Para analizar la estructura de la red existen las medidas de distancia, longitud de trayectoria, centralidad y conectividad o agrupamiento. Las medidas de centralidad van a determinar cuál es el nodo más importante de la red. Permiten analizar la importancia relativa del nodo dentro de la red en función del patrón de conexiones. Un nodo es central si tiene muchas conexiones. Un nodo es periférico si se encuentra en la parte externa de la red y si tiene pocas conexiones. Se puede encontrar cuáles son los síntomas que tienen mayor importancia en la red. Utilizar los síntomas más centrales para diagnosticar y planificar el tratamiento o focalizar el tratamiento en un síntoma, en una red de síntomas que tienen más conexiones. También se pueden identificar los nodos puente, un síntoma que sirve de nexo entre dos grupos de redes que por su abordaje o intervención tal vez permita controlar la activación de otras subredes. Un análisis de redes puede arrojar pistas sobre mecanismos o procesos psicológicos que subsisten al desarrollo y mantenimiento de los problemas de salud mental, y de esta manera nos evitamos de tener las clasificaciones categoriales diagnósticas. Entonces, el diagnóstico implica identificar redes de síntomas. El tratamiento implica cambiar o manipular estas redes patológicas de tres formas: interviniendo en los síntomas, interviniendo en el campo externo, eliminando las causas desencadenantes, interviniendo en la red, modificando las conexiones entre los nodos de la red, esto es síntoma a síntoma. Por ejemplo, ante un paciente con un trastorno del espectro psicótico, se puede pensar en realizar una intervención familiar para modificar las pautas de comunicación, se puede pensar en eliminar el consumo de una sustancia o trabajar con técnicas cognitivo-conductuales que permitan afrontar los delirios de persecución para que reduzcan las experiencias alucinatorias asociadas. Modelos transdiagnósticos. El transdiagnóstico es un enfoque científico convergente e integrador que está basado en un planteamiento dimensional, cuyo objetivo es identificar los procesos psicológicos que subyacen a diferentes patologías. Los defensores de este enfoque transdiagnóstico frente a categoría psiquiátrico pueden clasificarse en tres grupos teniendo en cuenta el foco principal que hicieron en sus aportes. Uno es las dimensiones básicas comunes a los trastornos emocionales, por ejemplo, el modelo tripartito de afecto positivo y negativo, constituido por tres elementos denominados afecto negativo, distrés, hiperactivación fisiológica y anedonia o disminución del afecto positivo. El segundo grupo, dimensión específica, ira, perfeccionismo, rumiación, intolerancia a la incertidumbre. Y el tercer grupo, investigaciones más directamente focalizadas en procesos cognitivos básicos, como la atención selectiva, los sesgos de memoria, o en estrategias de afrontamiento de malestar psicológico, como la evitación, la búsqueda de reaseguro, la supresión de pensamientos, que hipotéticamente se cuentan en la base de los trastornos mentales diferentes. Los criterios de dominio de investigación es una propuesta reciente del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. Esta iniciativa busca fomentar la organización sistemática de la investigación en salud mental. El diagnóstico en los criterios de dominio de investigación propone centrar el estudio de la psicopatología como correlato de las alteraciones funcionales detectables, biológicas y comportamentales. El programa propone un enfoque de medicina de precisión que va a estar destinada a mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad mental. No articulan un modelo concreto de guía para la práctica clínica. Es un sistema de transición útil para crear hipótesis de investigación clínica y básica y también de epidemiología. Los objetivos definidos por el Instituto para el desarrollo de nuevas formas de clasificación de los trastornos mentales con base a las dimensiones de la conducta observable y de las medidas neurobiológicas.
1. Identificar los componentes conductuales fundamentales que pueden abarcar múltiples trastornos. Por ejemplo, la función ejecutiva, la regulación del efecto, la percepción, que son más susceptibles a los enfoques de la neurociencia. 2. Desarrollar medidas fiables y válidas de los componentes fundamentales de los trastornos mentales para su uso en estudios básicos y en entornos más clínicos. 3. Determinar la gama de variación de normal a anormal entre los componentes fundamentales para mejorar la comprensión de lo que es típico frente a lo que es patológico. Integrar los componentes genéticos, neurológicos, conductuales, ambientales y experimentales fundamentales que componen a los trastornos mentales. La matriz de los criterios de dominio va a tener una valencia negativa, amenaza aguda, miedo, amenaza potencial, ansiedad, amenaza sostenida, pérdida, frustración por falta de refuerzo. Una valencia positiva, motivación para la proximidad, sensibilidad hacia el refuerzo, sensibilidad sostenida al refuerzo, aprendizaje por refuerzo y habituación. 3. Cognitivos, atención, percepción, memoria de trabajo, memoria declarativa, lenguaje, control cognitivo. 4. Procesamiento social, afiliación, apego, comunicación social, autopercepción y autoconocimiento, percepción y comprensión de los demás. Y 5. Activación y regulación, activación, ritmo circadiano, sueño y vigilia. Esta es la representación gráfica de lo que sería la investigación de criterios de dominio, donde van a tener el medio ambiente y las distintas unidades de análisis divididas en la interacción entre dominios y las valencias negativa, positiva, del sistema cognitivo, del sistema social y de la regulación o aurosal. También en la base está la genética, la célula, el circuito conductual, la molécula, la psicología o la molécula psicología o el neurodesarrollo. En las investigaciones de criterio de dominio hay una importante diferencia con los sistemas tradicionales como el DSM o la CIE-10. Estrategias de análisis. En los sistemas, en las investigaciones de criterio de dominio, los datos va de los datos al constructo, los dominios, ¿no? Y en el DSM y en la CIE va de los constructos, la enfermedad, a los datos. En la estrategia de medida es dimensional. En DSM, en la CIE, es categorial. El concepto es una continuidad entre salud y enfermedad. En la CIE y en el DSM hay una dicotomía entre salud y enfermedad. El marco de muestreo está basado en la variabilidad, grupos con alta variabilidad de manifestaciones sintomáticas. Los grupos extremos, casos de una categoría, diagnóstico versus controles sanos sin antecedentes psiquiátricos. El modelo explicativo es el biopsicosocial y en los DSM el modelo explicativo es el clínico. El marco nosológico es el dinámico y el fisiopatogénico y en el DSM es estático y el concepto es taxonómico. La taxonomía jerárquica en psicopatología es un tipo de clasificación taxonómica alternativa a las clasificaciones tradicionales para la psicopatología y está propuesta por una serie de conocidos autores. Proponen un modelo basado en la covariación de síntomas que agrupando síntomas similares reduce la heterogeneidad. Considera la psicopatología como un espectro en el que pueden observarse síndromes concurrentes en el que diferentes problemas psicológicos van a compartir características similares. Este modelo puede proporcionar un gran nivel de información, no solo un diagnóstico, sino también a los factores de riesgo, a las posibles causas, al curso y a las respuestas al tratamiento, cubriendo además la mayor parte de las patologías anteriormente clasificadas.
En la taxonomía jerárquica se establece una serie de dimensiones o espectros para categorizar. Se establece un total de 6 espectros o dimensiones. Estas dimensiones no son categorías diagnósticas, hacen referencia a continuos en los que las personas con psicopatología se sitúan, siendo todos ellos valorables en todas las situaciones. Por ejemplo, introspección, internalización, centrarse en los pensamientos propios. Desinhibición, externalización, desinhibida, impulsividad. Antagonismo, internalización antagonista, hostilidad y agresividad hacia los demás. Aislamiento, dificultad con las relaciones sociales. Psicoticismo, alteración perceptivas o desórdenes del pensamiento. Somatización, síntomas fisiológicos no explicables por problemas médicos. Esta sería la presentación gráfica de esta clasificación. Es un enfoque dimensional, dimensiones de orden superior, somatomorfo, interiorizado, problemas sexuales, por ejemplo, patologías alimentarias, miedo, estrés, manía. Aquí podríamos situar los síntomas somáticos, la ansiedad a la enfermedad, el bajo deseo, problemas de activación, función orgánica, dolor sexual. Componente de los síntomas y rasgos adaptativos, signos y síntomas. Pueden observarse cómo esta clasificación va a generar un enfoque dimensional teniendo en cuenta los síntomas y los rasgos desadaptativos, signos y síntomas. Bueno, por último, el marco de poder, amenaza y significado es un sistema conceptual, no un diagnóstico alternativo. La División de Psicología Clínica de la Sociedad Británica de Psicología publicó una declaración de posicionamiento. Es decir, que el marco de poder, amenaza y significado es eso, una declaración de posicionamiento. Va a respaldar todo trabajo que desarrolle un enfoque que sea multifactorial y contextual, que incorpore los factores sociales, psicológicos y biológicos del funcionamiento humano, cosa que dejan por fuera los sistemas diagnósticos operativos. Cualquier intento de plantear alternativas al actual sistema diagnóstico deberían tener las siguientes características: estar basadas en la identificación de patrones y irregularidades psicobiológicos amplios en vez de los mecanismos causales biológicos y psicológicos. Mostrar cómo estos patrones se ponen de manifiesto en diversos grados y en distintas circunstancias en todos los individuos a lo largo de toda la vida. No suponen patologías, sino describir mecanismos de afrontamiento y supervivencia que puedan ser más o menos funcionales a la hora de adaptarse a conflictos, adversidades concretas, tanto en el pasado como en el presente. Integra la influencia de los factores biológicos genéticos y epigenéticos evolutivos en la medición y activación de estos patrones de respuesta. Integra los factores relacionales, sociales, culturales y materiales que determinan la aparición, experiencia y expresión de estos patrones. Explica las diferencias culturales en la experiencia y expresión del sufrimiento. Atribuye un papel central al significado personal que surge en los discursos sociales y culturales, en las condiciones materiales y las posibilidades del cuerpo. Asigna un papel central a la agencialidad y a la capacidad de elegir libremente dentro de las inevitables restricciones biopsicosociales. Reconoce el papel central del contexto relacional, social y político a la hora de tomar decisiones sobre una necesidad o crisis en salud mental en cada caso determinado. Proporciona una base fundamentada en la evidencia para que los patrones puedan utilizarse para formar narrativas individuales, familiares y grupales. Ofrecer formas alternativas de cumplir las funciones que cumple el diagnóstico en cuanto al uso de servicios, trámites administrativos y también a las investigaciones.
Sugerir usos de lenguaje alternativos, teniendo en cuenta que no puede haber sustituciones unívocas para cada término en los diagnósticos actuales. Incluir objetivos e implicaciones para la acción en un contexto comunitario, social y político más amplio. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado en esta tercera clase.